Un relato de terror para entretener. El Cadejo, el monstruo de la oscuridad. Cuenta la leyenda que las personas de corazón oscuro que vagan por las noches suelen ser observados por un monstruo de la oscuridad, que al oler su maldad sabe que está en presencia de su próxima presa. Se dice que la bestia busca al ser malvado que pueda liberarlo de su maldición. Pero hasta hoy los avistamientos solo terminan en ataques breves, donde las víctimas solo platican esos relatos como si se tratase de un sueño. Hasta hoy en la colonia no han tenido avistamientos del monstruo, pero ya corre el rumor de que anda merodeando por ahí. No bien, esto llegó a los oídos de los Tira 7, que son un grupito de amigos que les encantan las aventuras y meterse en problemas. Rápidamente les llamó la atención que una bestia nocturna acechara las calles, pues no bien en su última aventura fueron acechados por una serpiente de un río gigante. En una noche 2 trabajadores regresaban del campo, ya después de un día largo de trabajo estaban cansados. De repente escucharon un ruido entre el monte y los árboles. Al principio no hicieron caso, pero después de que escucharan unos gruñidos sacaron sus machetes. Sabían que algo los acechaba, pues tenían más miedo que ganas de correr. No podían avanzar hasta que enfrente de ellos se apareció. La enorme bestia casi tenía el tamaño de los dos hombres, tenía ojos rojos y un pelaje negro como la noche. Ambos salieron corriendo y la bestia detrás de ellos. Cuando capturó a uno de ellos, el otro quiso ayudar, dándole tremendo machetazo en la cara. Su sorpresa fue grande al ver que la bestia no sufrió ningún rasguño. Asustado se quedó inmóvil, y mientras la bestia tomó del pie a su amigo, arrojándolo hacia el río. Él estaba tan asustado que estaba perdiendo el conocimiento, y cuando observó que la bestia se dirigía hacia él, solo pudo observar un destello blanco antes de desmayarse. Al día siguiente, Cali y Kep regresaban de su madrugada de ordeña, pues para ellos ya era tarde, ya estaba amaneciendo. Cuando tirado en el monte, Cali pudo observar a aquel hombre desmayado. Rápidamente lo recogió y ambos lo llevaron a la colonia. Fue atendido de inmediato, pero el hombre estaba en shock, tenía tanto miedo que no podía relatar bien lo que sucedió, pero en un momento sí pudo mencionar que los atacó una bestia gigante de pelo negro. Cali y Kep quedaron impresionados y rápidamente buscaron a Kex y Lee Tabs, que se encontraban en un rancho. Les platicaron qué había sucedido. A ellos les pareció muy asombroso y terrible, por lo que al parecer ya había un muerto. Los relatos se hacían reales, por lo cual pensaban que podría ser ese monstruo. En ese momento llegó Dar, y al escuchar la historia recordó aquel relato sobre el Cadejo, una bestia nocturna que está maldita, y al acechar a aquellas personas de corazón malicioso como acto de venganza. En el instante todos se preguntaban por qué había atacado a esas dos personas, si no eran malas. A lo que Cali les respondió que su abuelito le había contado que en tiempos atrás, ellos y sus otros aliados se dedicaban a asaltar camiones de entrega, y gente que pasaba en el camino. Podría ser que esa fue la razón por que fueron atacados. Sin más que pensar, los 5 regresaron a la colonia, pero se toparon con varios hombres que iban armados, tal parecía que iban a cazar a la bestia. Ellos se ofrecieron para acompañarlos, pero nadie quiso llevar a jóvenes inexpertos a excepción de Cali, que sí estaba capacitado para la cacería. Ali y Dar les ganó la curiosidad, así que al entrar la noche fueron a las orillas de la colonia a ver si podían lograr ver algo. De paso, como vivía cerca del orillado de la colonia, pasaron a traer a su amigo Chris. Los 3 armados con un rifle esperaron en la cima de una colina, a las orillas del arroyo, ya que ahí tenían mejor vista, pero nada sucedía. Mientras tanto, Keps y Tabs platicaban en el parque cuando observaron que los cazadores regresaron, pero venían sin nada. Tabs se acercó a un primo suyo que había ido, pero le dijo que no hallaron nada, ni cadáver, ni rastros, ni siquiera al animal. Tabs supuso que podría ser que el animal sabía que lo buscarían, así que rápidamente los dos fueron a buscar a sus amigos. Pasaron por sus machetes y rápidamente fueron por todo el orillado de la colonia hasta que dieron con los 3. Estuvieron ahí un largo rato sin que sucediera nada, y estaban a punto de irse porque la noche caía más, pero a lo lejos Lee con la mira del rifle observó a un señor borracho que iba rumbo al campo, y ahí es donde pudo ver por primera vez a la bestia, acechando lentamente. La bestia atacó, y todos observaron llevarse al señor dirigiéndose al vado, un río muy cercano a la colonia. Llegando al vado se toparon con Cali y Kep. Sorprendidos de qué hacían fuera de la colonia esas horas, preguntaron qué sucedía. Tabs les dijo rápido lo de la bestia, y con ayuda de Cali, que era un excelente rastreador, siguieron el orillado del río cuesta abajo ya que el olor de la bestia era muy fuerte. Después de seguir cuesta abajo llegaron a la represa del agua del río. Ahí se les hizo lógico que no pudieran encontrarla, ya que casi nadie iba por ahí por la gran cantidad de coyotes y rocas que había. Pero tal parecía que el Cadejo los ahuyentó. Observaron a lo lejos y no lograban ver nada hasta que las nubes se disiparon. Y con el brillo de la luna observaron a varios cuerpos tirados en la pequeña playa junto a los árboles, cuando de repente de la oscuridad salió el Cadejo. A todos rápidamente los invadió el miedo, a pesar de que se encontraban lejos no podían moverse para correr, cuando de pronto observaron que la bestia abrió su boca frente al señor y parecía que le estaba succionando la vitalidad. Lo más impresionante fue al ver que mientras lo hacía la bestia se transformaba en un hombre. Solo que al parecer algo salió mal, porque la bestia gritaba y volvía a su forma de lobo mientras el señor moría.
Esto llenó más de miedo a los jóvenes, pero nadie se atrevió a correr, y al igual que aquellos dos hombres solo observaron un destello blanco y todos quedaron desmayados. Observaron